Mauricio, bienvenido. Hablemos en esta mañana sobre la débil institucionalidad del país con las manifestaciones que acabamos de señalar, entre muchas otras. En este caso, las de la justicia y la de la función electoral. Bienvenido. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Una vez más estamos aquí con nuestros amigos y seguidores para hablar de la debilidad institucional, de lo que está sucediendo con la democracia, de la ruptura del Estado de Derecho. La historia se repite una y otra vez. No importa si es la justicia, si es lo electoral, si es del mismo Ejecutivo. La prueba de que todo esto es producto de un deficiente sistema institucional establecido en la Constitución está a vista de todos los ecuatorianos. Hace un momento Rosana mencionaba lo dicho en agosto por el Colegio de Abogados o la Federación Nacional de Abogados. Ciudadanía y Desarrollo, a finales de agosto, publicó un comunicado en el que decía con total y absoluta claridad: la nulidad parcial o total del concurso de jueces nacionales es insuficiente, porque requerimos una reforma profunda, estructural del Estado. El problema sigue ahí. No importa quién convoque, no importa cómo convoque, no importa cuándo convoque, mientras no solucionemos el problema de fondo, que es el deficiente sistema de instituciones, establecido a propósito así en la Constitución del 2008, pues simplemente seguiremos una y otra vez juntándonos acá a hablar de lo mismo, quizá con actores distintos. ¿Cuántos intentos van? Nosotros hemos perdido la cuenta ya de reorganizar, de nombrar jueces para la Corte Nacional de Justicia. Tú te estás enfocando únicamente en los jueces, Gustavo. Y podríamos decir, ay, pero si esta es apenas la segunda vez que declaran la nulidad del concurso. Apenas la segunda. No se trata acá de quizá contar 2, 5, 10 o las que sea, sino de tener en cuenta, como ya lo dijo ayer mismo la Corte Nacional de Justicia, que la renovación parcial debió haberse dado formalmente, la posesión de los nuevos en los cargos a inicios de 2024. Se está acabando el año. Se está armando nuevamente, quién sabe, un proceso. Se está dando la transición porque una nueva judicatura debe empezar a funcionar en 2025. Ahora, quiere decir quizá que estamos con una corte mutilada, parcialmente de nada, con temporales hasta mediados del próximo año. Sabemos cuánto dura un concurso de estos, Gustavo. Y la corte debió ser renovada parcialmente a inicios de 2024. A mediados de 2025 esperemos que el resultado sea óptimo, transparente, meritorio y que la gente que llegue lo haga porque se lo merece, efectivamente. Pero un año y medio más tarde, eso también es incumplirle al país. Pero además, abogado Alarcón, muy buenos días. Lo que preocupa es precisamente el cómo se han ido construyendo estas metodologías y estos procedimientos para la elección, que de ninguna manera han garantizado en los procesos que hemos vivido los últimos años que sean precisamente las personas más idóneas las que lleguen a estos cargos. Si nosotros empezamos por acomodar la norma a nuestras conveniencias, entiendas el reglamento, el resultado no va a ser óptimo. Cada concurso se hace con un reglamento distinto. ¿Por qué? Y estoy usando un caso hipotético, hace 3 años, hace 5 o hace los que sea, tener un título de doctorado valía 8 y hoy vale 5. Porque sabemos que la mayoría de postulantes no tiene ese cargo, ese título, esa habilidad. ¿Por qué modificamos el reglamento y ahora decimos que pues es más importante, yo qué sé, el ejercicio profesional en libertad que la docencia universitaria o la carrera? Porque sé que mis amigos provienen de ese sector. Tenemos que institucionalizar los procesos. Las reglas de juego no pueden cambiar cada cierto tiempo. Los concursos tienen que saberse con años de anticipación en cuanto a sus reglas, en cuanto a sus tiempos, en cuanto a los procedimientos a seguir. Si yo soy un estudiante de primer año de Derecho que sueño con llegar a la Corte Nacional de Justicia, debo saber 20 años antes el camino que debo recorrer para hacer el intento. No trabajar 20 años para llegar y que después me digan, no, pues ha sido más importante estudiar ingeniería de sistemas o administración de empresas.
¿Qué podemos decir en cuanto al otro organismo, el Consejo Nacional Electoral? Gustavo, Rosana, este problemón que se ha armado con nuestras autoridades electorales es producto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No me refiero a su integración actual únicamente, me refiero a la institución, ratificando lo dicho al inicio. El error de fondo está en la Constitución de 2008. ¿Cuándo debía renovarse, mis queridos amigos, el Consejo Nacional Electoral de forma parcial? Hoy, el 20 de noviembre, el 21 de noviembre, no. Hace 3 años. Hace 3 años debía haberse producido un sorteo de los 5 que actualmente están para decidir cuáles eran los 2 que iban a salir y ser renovados parcialmente. 3 años. Se ha acabado el mandato completo, los 5 siguen ahí. Y como corresponde, porque la Procuraduría no ha hecho mal en pronunciarse, en el sentido efectivo en el que lo ha hecho, tendrán que continuar ahí hasta ser constitucional y legalmente reemplazados. Pero la falla está en el Consejo de Participación. ¿Cómo puede ser posible que lleguemos a estos extremos en los que además personas que intentan acceder al cargo por la vía de la suplencia también desconozcan los principios básicos del derecho administrativo y de la sucesión a cargo de los suplentes? Yo creo que ahí vemos que en realidad no es un tema de me preocupa la institución o el proceso electoral, sino me preocupa la posibilidad de poder acceder a un cargo público durante unos pocos meses. Y cómo marcha la democracia. Por otra parte, el presidente de la República, en un comunicado el día de ayer, se siente injustamente tratado por las protestas que se dieron en Cuenca, en Quito, en Guayaquil. Y el presidente dice en ese comunicado que a pesar de que él ha luchado contra la corrupción durante su mandato, hoy lo señalan como antidemocrático. La ciudadanía tiene en la Constitución, deficiente o no, en los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, Gustavo, garantizado el derecho a la protesta libre y pacífica. Si al presidente no le gusta, se siente injustamente tratado, respetable su sentimiento. Tiene incluso derecho a la libertad de expresión, como lo ha hecho a través del comunicado. Como libertad de expresión tiene la ciudadanía para levantar la voz y sentirse injustamente tratada con apagones de 8, de 10 o de 12 horas, o injustamente tratada por la deficiente situación económica que atraviesan sus negocios, sus familias, o por la crisis de inseguridad que sigue arrebatándonos ecuatorianos, víctimas de la extorsión, del secuestro y del asesinato. Venir en este momento a personalizar el ejercicio de un derecho y a tomarse como personal un ataque inexistente, creo que es irresponsable. Más aún, si este comunicado viene de un presidente candidato. O gestionas lo público hasta que efectivamente te vayas a hacer campaña, o te dedicas a hacer campaña de una vez y encargas la presidencia de la República como corresponde. Eso sí, respetando lo que dice nuestra Constitución. Y coincide además con esa declaración que hace la Corte Constitucional, instituyendo el derecho a la libertad de reunión más allá de los estados de excepción. La Corte ayer hizo público, un poco tarde, porque es una decisión que ha tomado días antes, y te digo en buena hora que pocas reglas claras respecto de lo que significa el ejercicio de los derechos y su limitación en un caso de estado de excepción. La Corte Constitucional se ha convertido en el último baluarte de institucionalidad, de garantía de derechos, de respeto a la Constitución. Tan es así que todos los sectores que en alguna medida se sienten afectados por lo que está sucediendo acuden a ella de forma desesperada. No es el escenario ideal, pues, tener una sola institución como la Corte corriendo a socorrer a todo el mundo. En este caso, lo que necesitamos es una institución como la Corte, que con otras instituciones puedan actuar en defensa del país, de la democracia, del Estado de Derecho, y en respeto y en garantía
de los derechos y libertades de los ciudadanos. Así es que ese pronunciamiento, Gustavo, ha sido claro además en señalar los parámetros o ratificar los parámetros del denominado conflicto armado interno, porque ya se está convirtiendo más bien en una cantaleta, eso de sobre texto del conflicto de armado alguna interno. manera jurídicamente devaluado esto del conflicto armado interno. Esto desde el punto de vista constitucional. ¿Qué pasa políticamente con este concepto y todo lo que significa esto del conflicto armado interno? Ratifico lo preocupante que resulta este tema en el contexto de un proceso electoral y con un presidente candidato que puede echar mano muy fácilmente de la institucionalidad de la función ejecutiva, de la comunicación oficial del gobierno para posicionar mensajes de los que pueda aprovechar su candidatura. Hablar de conflicto armado interno una y otra vez sin mostrar resultados efectivos, por ejemplo, respecto del desmantelamiento, ojo con los términos, desmantelamiento de los grupos terroristas, ex grupos de delincuencia organizada señalados en el decreto ejecutivo que él mismo firmó, creo que debería llamarnos la atención. O empezar, por ejemplo, también a exigir una mayor y mejor rendición de cuentas. Cuando las fuerzas del orden salen y te hablan de 107 personas neutralizadas, ¿qué significa neutralizadas? ¿Están muertos? ¿Están detenidos? Entonces yo creo que acá también las formas cuentan, porque no te olvides que cuando hay oficialmente incluso declarado un conflicto armado interno, hay que prestar mucho más atención y mucho más detalle a lo que significa la garantía plena de los derechos y libertades de todos. Pero además, Mauricio, también debe preocupar porque ya se ha advertido que podría trasladarse todas estas acciones de un conflicto armado interno a unas protestas como las que se dieron el día de ayer en Quito y que se han anunciado también para el día de hoy. También hubo protestas en Guayaquil y podrían extenderse para otros puntos de la ciudad, pero estas acciones de las fuerzas del orden del Estado ecuatoriano en este contexto de conflicto armado interno podrían ser mal utilizadas en este otro tipo de conflictos sociales que ya se están suscitando y que podrían intensificarse y agravarse. Sin duda, Rosana, y tampoco debemos perder de vista que quien movilizó protestas en 2019 y 2021 también hoy es candidato. Yo creo que ese es un detalle importante a considerar. Si hoy viene una persona como quien lideró estas protestas a decir que pues es rechazo social, dudemos, porque podría ser más bien un ejercicio de intentar capitalizar políticamente cualquier tipo de descontento. Ahora, en estas circunstancias, en estas condiciones, yo creo que también hay que tener en cuenta, de nuevo, que el ciudadano puede protestar, que esos derechos están consagrados en la Constitución y que tienen que estar garantizados por el Estado. Pero pidiendo permiso, porque le escuchamos a la ministra Palencia que no había llegado ninguna solicitud de permiso para manifestarse. Bueno, me alegra mucho que uno tenga que pedir permiso para ejercer derechos a criterio de una señora que decía que los defendía desde los 7 años, ¿no? Parece que con el paso del tiempo se le están olvidando los conceptos básicos de lo que significan derechos y libertades fundamentales. Desde varias organizaciones de la sociedad civil, con mucho gusto, señora ministra, estamos dispuestos a actualizar los conocimientos en la materia de tal forma que usted, de forma coherente, desde el cargo que ostenta, enfoque su trabajo en garantizar los derechos de todos. Demos una mirada también al entorno internacional, a Mauricio. ¿Qué significado tiene o cuánto pesa esta declaratoria que se ha hecho por parte de algunos gobiernos y coincidentemente también de Ecuador de reconocer a Edmundo González como presidente elegido en Venezuela? ¿Qué decir de eso, Gustavo? ¿Quién ganó las elecciones? ¿Quiénes tienen los respaldos de actas de haber triunfado de forma clara el pasado mes de julio? ¿Los señores que hoy se encuentran en el poder en Venezuela? ¿O los que hoy, por cualquier circunstancia desgraciada y lamentable, incluso se encuentran en otros países? Yo creo que es evidente el triunfo de Edmundo González, que en buena hora que los gobiernos de la región y del mundo lo reconozcan como presidente electo de Venezuela,
y que de cara a su acto formal de posesión, que debe tener lugar en el mes de enero, los que hoy se encuentran en el poder vayan preparando maletas. Lo más importante es una salida ordenada que impida que en esta recta final se produzcan más violaciones de derechos humanos, más actos terroríficos de corrupción, más abusos de poder y más persecución, y que más bien, pues, como corresponde a una sociedad que trabaja para recuperar plenamente la democracia, las cosas se den en orden. No todo es malo en el gobierno nacional. Para que veas, si bien hay problemas con los temas de la protesta, del manejo de la energía y todo lo que hemos analizado hasta este momento, hay que reconocer lo positivo. Lo positivo, que el gobierno de Daniel Noboa, al igual que otros gobiernos de la región y del mundo, reconozcan el resultado de nuestros hermanos venezolanos manifestado a través de las urnas y el derecho y la obligación que tiene el señor Edmundo González de asumir el poder en las próximas semanas. Así es que en buena hora, porque Ecuador se sume a la lista de quienes auspician la democracia a nivel internacional. Ahora, esto vino precedido de una particularidad que al final no resultó tan notoria, pero recordemos que para la 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes, que se realizó recientemente en Cuenca, era la intención de la canciller poner en la agenda y aspiraba a una declaratoria de los 21 países con algún tipo de sentencia sobre este tema de Venezuela. Lamentablemente no hubo con quién hacerlo. En un espacio quizá con más tiempo podríamos analizar, Gustavo, las razones del fracaso de la Cumbre Iberoamericana, porque es eso, un fracaso, así como las responsabilidades y demás. Por desgracia, lo que tú mencionas se quedó en una mera intención, pero en este momento lo más importante es que varios gobiernos de la región y del mundo sigan declarando como presidente electo, legítimo y ganador de las elecciones de julio al señor Edmundo González. Así es que, bueno, no hubo declaración conjunta, amistosa y de varios actores. Ahora tendremos que conformarnos con las declaraciones separadas de quienes sí, respecto de Venezuela, se encuentran en el lado correcto de la historia. Y nos encontramos justamente en el último día del primer año de gobierno de Daniel Noboa. El día de mañana se cumple un año en funciones como presidente de la República de Daniel Noboa. ¿Cuál es tu balance, Mauricio, sobre este primer año? Sabíamos, Gustavo, que este era un gobierno de transición. Sabíamos que era 18 meses de gestión de las instituciones. Sabíamos desde el primer momento que Noboa iba a ser presidente candidato. No necesitábamos ni el acto de ratificación, ni la formalidad del movimiento político. Así es que creo que estamos viviendo precisamente eso. Una transición, yo no la puedo calificar ni de exitosa ni de fallida. Son 18 meses de una congeladora en muchos asuntos, producto de la, no sé, falta de valentía de Guillermo Lasso de concluir su mandato como los ecuatorianos lo manifestamos a través de las urnas. Pues en este momento lo único que creo que hay que empezar a evaluar es lo que sí se ha hecho en el gobierno de transición, con resultados, con cifras y con datos durante este primer año, porque será una buena muestra, más allá de ser una transición, de lo que podría eventualmente alcanzarnos en caso de que el señor Noboa sea electo, no reelecto, electo para un cuatrienio entre 2025 y 2029. Creo que además no debemos dejar que la coyuntura y la situación anímica nos enfoque solo en lo que quizá pueda ser la crisis energética, sino también en otros aspectos que siguen siendo, de acuerdo a las encuestas y estudios de opinión, considerados como prioritarios de atención para los ecuatorianos. La inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo, y la corrupción galopante que sigue existiendo en la institucionalidad pública. Para finalizar, Mauricio, ¿cómo va la campaña electoral? ¿Cómo se ve a esos otros 14 binomios del día de ayer, la noche de ayer? Estuvo en este medio de comunicación Carlos Rabascal. Sorprendió la comitiva que traía varias cuadras de vehículos. En realidad no habíamos visto esto en algún tiempo y nos sorprendió, pues no es uno de los más conspicuos candidatos. Parecería ser que la elección está a la vuelta de la esquina. Para el 9 de febrero
Nos falta aproximadamente un mes y medio, sigue la cuenta regresiva para que los ecuatorianos veamos a los candidatos en acción en la campaña electoral, pero eso no quiere decir que ya todo esté decidido. Si tú revisas, la mayoría de encuestas y estudios de opinión son claros, Gustavo, en decir que sí, hay decididos, se han inclinado por dos candidatos, pero que aún hay ciudadanía expectante de qué van a decir, de qué van a proponer, de cuáles son los equipos que los rodean o de quién financia la campaña de los otros 14. Yo creo que pues en ese sentido es muy prematuro creer que la suerte esté echada. Podría serlo en función de la campaña electoral, pero creo que aún queda tiempo. Ya vimos en 2023 cómo el escenario cambió con circunstancias lamentables, que esperemos no se repitan, pero circunstancias que modificaron todo, en fin. Y creo que pues entonces lo más responsable en este momento es esperar un poco y empezar a ver cómo se siguen moviendo las fichas, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que tienes un candidato que apenas aparece en reemplazo de otro que peleaba un segundo lugar, entonces hay muchas cosas y muchos factores que aún podrían influir en este tema de las elecciones. Lo más importante, lo dije la vez anterior y te lo ratifico acá, es que en espacios como el que tú señalas, han tenido la noche de ayer con uno de los candidatos, no se haga solo aquellas preguntas básicas que permitan que ellos se luzcan, sino las preguntas incómodas de aquellos temas sobre los cuales ellos muchas veces se niegan a hablar, porque son esos los que evidencian la tolerancia, el respeto, la creatividad e incluso la capacidad de respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa y los derechos y libertades de todos. Es claro también, y hay que reconocer que la gente no se encuentra con su cabeza precisamente en las elecciones, con todos los problemas que estamos enfrentando. Definitivamente, en este momento nuestra cabeza no está en las elecciones. Está en lo que será el mes de diciembre, está en cerrar el año con ventas, con ingresos, Con en luz. tratar de tener en paz una cena navideña con luz. Entonces yo creo que acá las elecciones definitivamente y nuestro estado de ánimo electoral se activará a inicios del mes de enero sin duda alguna. Bien, gracias a Mauricio por habernos acompañado. Gracias Gustavo, gracias Rosana, un abrazo para ustedes y para la audiencia de Antena 1. El abogado Mauricio Alarcón es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7:57. En pocos minutos más estaremos en diálogo en este medio de comunicación con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora.